con el tema este de los crossovers y en esta ocasión el Puma tiene el gran agrado de presentar ni más ni menos que a Solid. ¿Cómo va? Buenas. Buenas, ¿qué tal mi Puma? Un gustazo estar aquí con tu audiencia. Este, y me parece un proyectazo esto de los crossovers, igual muy interesante. Sabés que Sí, placer estar aquí. fuiste Mm. muy pedido. En un momento me decían, viste, ¿cuándo vas a invitar a Solid? Y eso, y yo como que no quería decir nada, viste. También me pasó que quería mantener la sorpresa y, y bueno, en algún momento te iba a tener que avisar, viste, onda, che, ¿querés un tipo de entrevista o algo así? ¿Querés participar? Y dije, lo único que falta es que, no sé, que vea que estaba entrevistando a todos, viste, cuando como que no te eligen, una cosa así, dije, uy, a ver si piensa, no sé, que lo odio, una cosa así. Ah, no, Pero, no, no, para nada, para nada. Yo de hecho me enteré, estaba en directo precisamente cuando me llegó el comentario de la entrevista y dije, sí, va, entramos con todo. Ya después fui viendo más contenido de este arco de tu canal de los crossovers y dije, ah, qué chingón proyecto. Y qué padre que me invitaran. Entonces, no, en ningún sí, sí, momento hubo la tenés oportunidad. un montón de videos. Yo pasa que, yo te digo la verdad, a veces, como por ejemplo con los videos de teorías, como que me gusta frecuentear en las teorías, pero tampoco tanto, porque tengo miedo que se cumplan y después ya nos autospoileamos, ¿viste? Por eso veo videos al azar, ¿viste? De Bonfire he visto bastantes, después tuyos también, pero no es que estoy todo el tiempo viendo videos de Berserk, porque como que también tengo un poco de miedo de llegar a cansarme de Berserk. Hace un montón que estoy con Berserk y viste cuando vos decís, tampoco quiero sobrecargarme de material de Berserk y demás. Pero bueno, Sí, estoy 100% de acuerdo con eso, porque fíjate, y me lo han comentado muchas veces mis bros, bueno, así llaman a todos mis suscriptores, sí. y me lo han comentado muchas veces, los que más allegados son al canal, los que más están en contacto conmigo por redes sociales, y me dicen que debería intentar sacar otro tipo de contenido también, o sea, porque muchos llegan por Berserk, pero igual me dicen, oye, es que no te vayas a quemar, no te vayas a cansar, y Ujú. después sea difícil para ti hacer este tipo de contenido. También mencionaste otra cosa que me parece interesante sobre lo de las teorías, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene miedo de eso. Yo Sí, precisamente antes de empezar con el canal, yo veía muy poquitos videos respecto a eso, precisamente por las teorías que yo pensaba, en una de esas, este chavo latina y ya me cagó la trama, ¿no? claro. Después me fui dando cuenta de que salen 2 capítulos al año y dije, ¿sabes qué? Tal vez si esto es lo único que vamos a tener ya Sí. para el resto de lo que queda de la trama, ¿no? Teorías, porque no sabemos cómo don Kentaro Miura nos ayude a futuro a tener la trama o no, o qué vaya a pasar con él. Sí, no, totalmente. A mí me pasó, bueno, de hecho con algunos animes como con Dragon Ball, que lo vi tanto, consumí tanto todos los productos que llegó un punto en donde ya no me generaba nada. Veía a Goku transformarse en Super Saiyan 1 o morir al Android 16 y viste como cuando ya te da lo mismo todo porque estuviste demasiado metido. Y con Berserk me pasó en un momento que había releído tanto los tomos que tengo que claro, ya no te afecta nada, ¿viste? La primera vez que ves a Griffith en la montaña ahí de las espadas, que dice que a él como que no le importa nada, no le genera nada, la primera vez como que te da bronca, te da impotencia, vos decís este tipo, y después ya de releerlo tanto es como que, ¿viste? Te volvés una máquina. Y eso es lo que no quiero a veces, por eso estoy como tratando de darle unas pausas también a Berserk Sí, para no sí, quemar. sí. Y Efectivamente, como dices, a ver, nada más te voy a comentar algo de ahí que creo que acabas de tocar un tema muy impresionante para todo el fandom de Berserk, que es el callo emocional, ¿no? ujú, Que va generando la saga poco a poco, porque es tan crudo en ocasiones que tal vez al principio te deja como traumado, ¿no? O sea, te sí, deja pensando un montón en las situaciones y conforme avanza la trama y ves cosas, bueno, yo creo que hay picos en la historia, pero cuando pasas esos picos, sí, sí quedas como un pequeño trauma, ¿no? Ya después, como dices, ya no te pega tanto. Yo claro. creo que es parte de la evolución de ser un fan de esta saga, ¿no? Sí, sí, lo mismo, yo creo que justo lo que dijiste, por ejemplo, el eclipse. Si ves el eclipse, obviamente te impacta, pero si lo empezás a ver al capítulo o a la película que justo muestra el eclipse, todas las semanas llega un punto donde ya bueno, te da lo mismo y arruinaste un re momento. Así que sí, mejor ir más tranqui. Además el autor mismo va bastante tranquilo, así que no hay apuro. Sobre lo que es el tema de Berserk, la gran pregunta obligatoria y definitiva de nuestra vida sería ¿cómo fue que conociste, no? ¿Cómo fue que te metiste en este mundo?
¿Cómo fue el día que Kentaro Miura llegó a tu vida? Mira, yo creo que aquí muchos de los bros que pueden llegar a ver este video se van a sorprender, pero en un primer momento, y yo creo que es la primera vez que lo digo porque es una excelente pregunta, y en un primer momento no fue una historia de amor a primera vista entre mi persona y la saga. Yo lo vi, la primera vez que lo vi, y obviamente fue desde el principio, desde el primer capítulo, Ujú, con todo este rollo del apóstol serpiente y el pueblo que estaba en llamas. Lo vi el primer capítulo cuando estaba en secundaria más o menos. ujú, Era todavía la época en donde te podías pasar con tus amigos, con tu pequeño nicho de amigos, determinados capítulos, ¿no? Por una memoria o por la memoria del celular, por cualquier lado, ¿no? Podías ujú. pasar eso. Y precisamente, como acabamos de mencionar, yo no tenía ese callo emocional. Y llegué el primer capítulo y ver al apóstol serpiente, ¿no? Bebiendo sangre de bebé, ¿no? Que estaba clavado en su pica. Lo primero que piensas, siendo un muchacho así de unos 14 años, dices, no mames, ¿en dónde me metí, no? O sea, no, Ujú. De historia de empieza manga así. es no? Sí. Sí, sí, o sea, pero igual, ¿sabes que la primera escena que nos muestra, el primer panel, es de Gas manteniendo relaciones con esta apóstol mujer, Sí. que también vemos en otras partes de la historia, y sí es como, llega fuerte, ¿no? Berserk llega fuerte, pega duro, y si pega lo suficientemente duro, yo creo que hay personas que lo van a dejar por otro momento de su vida. En Ujú. mi caso, yo sí lo vi y lo dejé por Ajá. un tiempo, y si preguntas cuándo entró de lleno a mi vida, ya fue saliendo de la preparatoria, en definitiva, y por recomendación de muchos amigos. Afortunadamente en ese tiempo no era como ahora. Bueno, yo tengo 26 años, o sea, no fue hace tanto tiempo, pero no me llegué a comer ningún spoiler, ¿sabes? Y Claro. ver Berserk sin un spoiler es un tesorito, porque no lo Sí, disfrutas igual totalmente. cuando ya sabes, por ejemplo, el eclipse o alguna cosa así, o sea, te cagan la historia hasta Sí. cierto punto, porque lo puedes seguir disfrutando, pero yo la vi hasta terminar el eclipse, después venían unos exámenes y vi hasta terminar el eclipse y me quedé traumado, picado, Ujú. picado, picado, así ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, cuando te ponen a todo un elenco de personajes tan buenos como la banda del halcón y de repente, de tajo, así te lo cortan y solamente te queda el protagonista, ¿no? Te queda el Sí. protagonista, el antagonista y Casca que, bueno, queda a medias porque está el personaje, pero por ejemplo, como dice Kentaro Miura en su guía oficial, la deja como un recordatorio para que ese odio, el propósito de Legat no se pueda desvanecer tan fácilmente, porque imagínate que no hubiera existido Casca después, ¿no? Sí, tal cual, Kafka es vital. Es, sí, pues sí, se pudo haber olvidado el propósito, al menos para nosotros, ¿no? Si Ujú. no nos lo recordaban a cada momento. Pero creo que me estoy extendiendo eso, ya hasta ahí llega No, la pregunta, creo, para... no, igual está muy bueno porque lo que decís, el tema de cuando no te spoilean absolutamente nada, cuando vos venís de otro tipo de manga, de anime, vos decís, bueno, murieron todos, pero de alguna manera los van a resucitar o algo así. Y no hay ninguna posibilidad, porque, o sea, por más Sí, buen sí, sí. personaje que sea Jodeao, Pippin, Corcas y los demás, ya está, ahí quedaron. Y eso es muy heavy, es una jugada de Miura que deshacerse de todo el elenco de protagonistas es muy jodido. Entonces, tu origen fue más que nada directo con el manga. No, y arriesgado, arriesgado. Arriesgadísimo, ¿sí? Sí, fue directo con el manga. Y miren, en el caso de la animación, si quieres que por ahí la agarremos, fíjate que la primera animación ya me tocó a mí un poco, bueno, yo ya la veía un poco más vieja, Ujú. sabemos que es del 97. Sí. En ese entonces yo tenía apenas los 3 años, o sea, ya era una animación que, bueno, es una animación que de hecho yo pienso en lo personal, que Ujú. no ha envejecido tan bien como pueden otras animaciones. No quiero Sí. compararla con Akira, porque ya sabemos que Akira fue una bestialidad de inversión, fue hecha para eso, para durar, ¿no? Para ser el producto definitivo de tu saga, básicamente, ¿no? No la quiero comparar con eso, pero sí envejeció un poco regular, ¿no? Cuando pude ver las películas, ahí sí quedé encantado. Mm. Sí, pasa que la serie vieja en teoría tenía poco presupuesto. Lo que sí destaco por ahí son los últimos capítulos que están bien animados, dibujados, pero tuvo muchas imágenes estáticas, unas caras de Guts que estaban
medio raro dibujado, ¿viste? Sí, es una serie que también juega mucho por ahí la nostalgia, ¿viste? Hay mucha gente que la conoció Berserk por el anime y ahí como que le sube puntos, o por ahí la misma película, si la conociste Berserk por las películas, ¿viste? Por más que sean medias incompletas, te va a gustar bastante más, ¿viste? Pero qué heavy lo tuyo, entonces Sí, sí, vos digamos que tu primer encuentro fue directamente con la fuente original, con el manga, y después empezaste a ver las demás adaptaciones, que bueno, son mucho más incompletas. sí, efectivamente, y yo creo que, como dices, hablando de lo incompletas que están, mira, hay un punto que igual lo he tocado bastantes veces, bueno, al menos ahorita en la saga de videos que estuve haciendo respecto a los apóstoles, que está incompleta por el momento porque tengo que terminarla, Ujú. pero ya tocamos el punto de este apóstol, Wyatt, bueno, así le digo yo, no sé si lo estoy pronunciando mal, precisamente Sí, muchos nombres los pronuncio como yo los entiendo, porque como empecé con el manga, sí, tal cual. entonces no, ajá, así tal cual como vinieron, y en el caso de Wyatt, recordemos que no están en las películas son los caballeros de Midland los que persiguen a Guts, Casca, Mm, en todo ese plan de rescate de Griffith, y eso que hablas de que esté incompleta, me parece importantísimo, porque si, o sea, no metieron a Wyatt porque sí, ¿me explico? ujú, Entonces, cuando lo quitan de ahí, quitan cierto trasfondo de todo lo que está pasando con Griffith, de todo lo que es la causalidad, por ejemplo, ¿no? sí, Y entonces eso hace que la adaptación no transmite el mensaje por completo. Y ujú, siempre por eso cuando me preguntan qué debo ver primero, siempre digo que el manga. Puedes sí, disfrutar muy bien las películas después, pero lo entenderás mejor siempre y cuando te vayas a la fuente, ¿no? sí, tal cual. No, bueno, sí, eso es cierto. Me parece que el manga en todo sentido cumple más que las otras versiones. Pasa que a veces hay personas que se tiran un poco para atrás con respecto a lo que es el ritmo y la cantidad de tomos, aunque no son tantos, la verdad que Berserk para el tiempo que lleva publicándose, yo encuentro que es bastante poco. Pero ya es famoso Miura, hoy en día hablas de Miura y están los memes de los hiatus y demás. Ya ahí es complicado. Te pregunto, el anime, el último que se hizo es el CGI, esa cosa extraña. ¿Qué te pareció? ¿Llegaste a Oh, verlo? sí. Horrible, ¿eh? Horrible, mira, y se me hace que fue un golpe mortal para la, bueno, Mm, no mortal, creo que está mal utilizado porque significaría que se moría toda la saga, o sea, pero creo que muy fue un letal. golpe muy duro Sí. para la saga, sí, Mm, o sea, lo dejó tirado, dejó a Berserk tirado en el piso y desangrándose, ¿por qué? Porque recordemos que hoy en día el marketing en esta industria es primordial, o sea, y es mucho más fácil que el público actual, las generaciones nuevas vean un buen anime a que se lancen a leer el manga. Yo todavía conozco mucha gente que ve anime pero no lee manga. sí, No entiendo por qué, claro está, porque si les interesa la animación deberían ir a la fuente original, porque sabemos que no todas las adaptaciones son 100% fieles, ¿no? En el caso de estas cosas extrañas, de estos homúnculos que ujú, salieron en 2016 y 2017, creo que se pudo haber desaprovechado una gran oportunidad para que nuevo público conociera el manga, y darle un buen golpe hacia adelante a la franquicia, ¿no? Yo nada más vi la primera temporada, la 2016 salió una en 2016, otra en 2017, vi la mitad de la primera temporada sí. y realmente pues lo abandoné porque sí se me hacía, Es o sea, no imposible. lo disfrutaba. De cierta manera me da bastante... me copa que alguien diga esto, porque es realmente así, es una serie que no te invita a mirarla, te echa de hecho, vos querés tratar de ponerle onda y es espantosa. Yo me acuerdo que ya en un momento pasé de la alegría cuando vi el opening, dije por fin van a adaptar lo que todavía no habían tocado, la decepción cuando enseguida me enteré que la parte de los niños perdidos se la salteaban. Después, bueno, ya en el segundo capítulo, cómo venía la mano con ese CGI sin alma, la música, todo me parecía mal, ¿viste? Cuando no encontrás nada que para defender un poco la serie. Salvo quizás los openings, ¿no? Me Y refiero. fíjate, Mm, hay una escena que a mí me pegó en el alma cuando, y fíjate, no sé en dónde está, no sé qué capítulo es, no me acuerdo exactamente el momento, pero me quedó grabado a mí en la mente. Es una escena donde ven tirado al niño demoníaco así en el piso y lo ves y no nada. transmite lo que yo creo que debe transmitir, parece
Sí, tirado en el piso. Y fíjate, a mí me pega mucho porque mi video, por ejemplo, hablando del niño de la luna, que ya sabemos que fue, bueno, al menos como lo entendemos, el niño demoníaco se volvió el niño de la luna. Yo tengo un video que me censuró YouTube por poner las imágenes del niño demoníaco cuando todavía era un feto así como a medio formar, ¿no? bueno, Y es que en su momento transmite el mensaje, ¿no? Desde el momento de su nacimiento, todo lo que pasa unos instantes después, y lo veo hecho un globito, y sí, o sea, no sé, me saca un poco de onda eso. No me agradó para nada y también fue otra de las cosas que me echaron para atrás. En su momento se burlaron mucho de esa escena que te comento. sí, y además que no transmite nada, va todo rápido. Yo creo que el que hizo eso, yo a veces decía, el que hizo este anime, el equipo creativo, odia verse, o sea, o no sé, o son las personas más inoperantes, porque parece que cuando le salía algo bien, una mínima escena más o menos bien, yo dije, esto le salió de casualidad, no lo hicieron así porque querían, pero no, me pareció nefasto. Yo vi la primera temporada y cuando vi la segunda que termina encima, o sea, descaradamente termina la última temporada con un continuará. O sea, ¿continuará de qué? Si nadie quiere que continúe esto. Ahí es cuando yo me preguntaba, decía, ¿será que a los japoneses les gusta el CGI? Yo no encontraba un motivo por el cual alguien sería tan masoquista de animar una segunda temporada y posiblemente una tercera. Menos mal que para mí quedó ahí ese proyecto. No sigue más. No, sí, estoy 100% de acuerdo. Aparte, ¿sabes qué? Fue una traición muy cabrona porque, o sea, imagínate de los que venían de ver las películas, ¿no? Imagínate una persona que se haya enterado de que viene ese anime Sí. y más o menos le suene y se prepare para ver ese anime tal vez viendo las películas que salieron, ¿no? Pero las películas podrán estar incompletas, pero en cuestiones técnicas, que Sí. tampoco soy un experto, o sea, no puedo parármelas aquí. En cuestiones técnicas a mí me encantaron, ¿no? Imagínate que se prepararon viendo las películas, llegan y una cachetada en la cara así, ¡paz! Pinche porquería que nos vienen a dar. Sí, Sí. bueno, hablaste un poco de las personas que ven anime pero no leen manga. Yo tengo un amigo que también, él es fan de... Yo le pasé el DVD viejo de la serie de Berserk y le encantó. Vio las películas también conmigo, yo llevaba las películas en DVD y él no es de leer manga, ¿viste? No le gusta leer, entonces como que bueno, si le pones un anime en donde hay que leer pero tiene música de fondo, movimiento, como que un poco quizás ahí se enganchan. Y le dije, ¿sabes que van a sacar un anime nuevo de Berserk y va a continuar lo de las películas? Y me dijo, uy, qué bueno, voy a poder seguir sabiendo bien qué pasa sin leer el manga. Y yo obviamente lo puteé mal, porque le dije, chabón, tenés que leer el manga, o sea, aunque sea el único manga en tu vida que vas a leer, pero lee Berserk. Y al final cuando el anime se estrenó le dije, no lo veas, yo qué sé, no da, no lo recomendaba para nada. Cancela la misión, cancela en este momento Yo porque te, vas a abandonar Berserk para siempre. Sí, no, te espanta, te espanta. Es un Sí, te lo garrón. vas a espantar. Y sobre lo que es el tema de la actualidad, sobre esta pregunta te la hago porque no, porque justo se dio ahora por el tema del tiempo, pero sobre el anuncio nuevo, ¿crees que haya alguna mínima posibilidad de que sea un anime nuevo? Mira, muy buena pregunta, mi Puma, te estás luciendo. Bien, yo creo, he estado reflexionando sobre eso porque quiero sacar un video, pero como siempre evito hacer cosas apresuradas, incluso con la review de los capítulos, Sí. me he tardado un poco, pero yo creo que yo esperaría que dejaran pasar un poquito más de tiempo para una animación nueva, ¿sabes? Para mí sería un anuncio excelente que sacaran un videojuego nuevo por el boom de la industria. Si están buscando una jugada estratégica para atraer gente a la comunidad, para mantener vigente la obra, que sabemos que es súper vigente, pero podría serlo más, ¿me explico? Encuentro mangas que son, no es por decirles básicos, pero que son mangas muy por páginas como tu manga online, ¿no? Yo espero que este anuncio sea algo que impulse a las nuevas generaciones a acercarse a la obra. Un buen juego, en mi opinión, un buen juego sería excelente. Que mira, yo creo que quiero tocar un tema aquí Sí. que me parece impresionante y pues en algún lugar lo tenía que sacar, pero no me veo hablando de esto en un video sin la suficiente información. Ya que Pero estamos, el otro día comentaba en un directo comentaba en un directo que si Miyazaki es fan de Berserk,
rezo por el día en el que Miyazaki y Miura se unan para hacer un videojuego de Berserk. Sería un videojuego impresionante. No sé si tú sepas, mi Puma, pero Sí. en mi canal secundario de videojuegos estoy haciendo una saga cazando referencias de Berserk dentro de la saga Dark Souls, ¿no? Y ya Ah, creo metiéndonos que en lo el he visto, tema, es sí, sí. impresionante todos los guiños. Es impresionante todos los guiños que Sí, sí, encontramos. sí. Y si hubiera un juego con este nivel de complejidad, pero de Berserk, Sí. yo creo que la gente caería en olas hacia el manga, ¿no? Sí, está muy bueno lo que decís. Sabés que a mí me pasó con Jojo Bizarre, que el juego de Play 1 y de Dreamcast, bueno, yo más que nada le jugué el de Play 1 en su momento, lo hizo Capcom. Y lo hizo con tanto amor, con tanto respeto al manga, que cuando vos le jugabas un par de luchas, tenías entre los tiempos de carga imágenes del manga, la selección de personajes, los personajes posaban, todo el tiempo gritos, frases en inglés como senjojos, y estaba tan bien hecho que vos decís, por Dios, ¿esto qué es? ¿Un manga? ¿Un juego de Capcom? Yo en ese momento que no había internet, yo pensaba que Jojo era un personaje de Capcom, y me resultaba raro que no aparezca en los Marvel vs. Capcom. O sea, teniendo tanta personalidad el juego, yo dije, no puedo creerlo. Y me encantaba ese juego y todo el tiempo decía, ojalá que haya alguna serie, qué genial. Y después cuando descubrí que habían unos OVAs, dije, ah, ok, esto no es de Capcom, está basado en un manga. Y ahí te das cuenta del poder que tiene un juego de video porque te entretiene, te pone música de fondo, jugabilidad, etcétera, y además te despierta un interés inmenso en expandir ese mundo. Como vos bien decías, si hacen un juego bueno de Berserk que tenga buena jugabilidad, un montón de personas que tengan consolas modernas o PC poderosas, digamos, se van a interesar por el manga, se van a decir, si esto tiene calidad, ya quiero estar viendo realmente quién es esta hada que acompaña al protagonista, por qué el protagonista tiene un brazo cañón, etcétera. Es una muy buena entrada para gente que no conoce el mundo de Berserk, y más sumado que está todo tan conectado, videojuegos, anime, cine. Vivimos una época donde ya no es que sos un friki, que sos un antisocial. Ahora, personas de todo tipo, de gente que nunca tocó un cómic en su vida, va a ver Avengers al cine, ¿viste? O sea, es como, no es solamente Sí, para sí, sí. nerds. Todo el mundo ahora es Es un una poco más época comiquero. diferente. Sí, respecto a lo que dices también, fíjate, me vas a decir que cómo es posible, pero me creerías si te digo que nunca he visto JoJo's. Heavy. ¿Me creerías? Sí, Sí, sí. ya sé, pero fíjate, me lo han súper recomendado. O sea, muchas personas a lo largo del tiempo, no solamente en YouTube, por toda mi vida me he encontrado personas que me dicen que lo vea, y nunca me he dado el tiempo, pero yo creo que ha llegado la hora, ¿no? Y si no, Y respecto a lo que dices de sí. precisamente que ya no es una época en la que... ¿Qué otra cosa? No, 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 y decime, Es que justo no te escuché, se había ido un decía, poco el audio. Ujú. Ah, te iba a comentar que justo en esta época en la que, mira, yo creo que es una época excelente para todo este tipo de historias, pero también es muy peligrosa, porque ya sabes, con todo esto de funar y de, tanto obras como autores están en severo riesgo, y por ejemplo, yo no veo, a, al día de hoy yo no veo escenas como las del apóstol serpiente o las de Wyatt cuando clava toda la familia bueno, en lanzas. Yo no Sí, las veo ahorita en la actualidad saliendo sin que alguien levante la mano y lo señale, cuando pues sí, todos sabemos que realmente es una historia de ficción, quiere transmitir un mensaje, y por el momento, por ejemplo, el mensaje que quiere transmitir Berserk es muy complejo, y todavía no sabemos con claridad lo que va a venir al final, pero lo sí, que sí podemos saber es los sentimientos que despiertan en la audiencia, ¿no? Pero las personas no ven eso. Es como, por ejemplo, Avengers intenta mantenerse más en tendencias y mantenerse del agrado del público, saber qué es lo que quieren las personas, o sea, evitar temas delicados. Y yo creo que para historias como Berserk sí lo veo muy difícil. Y la verdad, qué bueno que viene de la época de la que viene y que nos tocó vivir en las dos, sí, porque realmente no creo que la hubiéramos podido disfrutar si a alguien se le hubiera ocurrido tremenda historia hoy en día, ¿no? sí, totalmente. La veo difícil. Totalmente.
y justamente un tema recurrente que bueno, se estuvo, casi tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero un tema recurrente es el estado actual de Berserk y cómo influye el, lo que son los gustos actuales del fanservice, el moe, todo ese tipo de cosas, si es que te desagrada, si es que todavía decís, esto no pasa nada. Yo, antes de, para no ser tan complicada la pregunta, siento que sí, cuando llegaron a la isla de los elfos hay muchos personajes que son niños, todo colorido. Isma era una niña, Stier que como que se empezó a sobrecargar de personajes niños más que de adultos, pero creo que como que esta etapa ya está terminando, ahora no sé si vendrá un poco más de acción, de guerra, creo que ya está, fue solamente este periodo. No sé vos cómo ves este aspecto del manga actual. Yo, por el momento, creo que sí ha dado Miura muchos motivos para que las personas, la audiencia, el fandom, estén un poco molestos por esto, porque, ay, discúlpame, este, porque a lo largo del tiempo, no recuerdo un periodo en el que pasemos tanto tiempo sin sangre. Me explico, incluso en el viaje a la isla del dios marino, incluso en ese momento, pues ya sabes, Guts estaba, o sea, súper herido, estaba delirando, tuvo su Sí, sueño, por el capítulo 200 y algo que en ese momento no recuerdo, tuvo su sueño con la bestia de las nieblas, se cayó Casca al mar y también tuvimos una reflexión muy bonita, ¿no? Sobre todo lo que se ha perdido, temas sí, serios. Y desde que salieron de la isla del dios marino, que obviamente sangre no faltó, o sea, perforó el corazón de un dios, se bañó en sangre, monstruos de todo tipo, sí. monstruos horribles. Entonces, ese tipo de acción no faltó. Ponle que tal vez faltó desmembramiento, como antes lo veíamos, o alguna cabeza reventada, ese tipo de cosas se entiende, ¿no? Porque tal vez no era el momento, no estaban peleando contra enemigos humanoides, entonces se entiende que vísceras tal vez no pudimos ver, pero desde el momento en el que salieron de la isla del dios del mar, dios marino, perdón, desde ese momento sí hubo un cambio muy fuerte. Lo único ahorita que hemos escuchado más o menos heavy ha sido lo de los hombres de mimbre, ¿no? Que están hechos con nada más. Ujú. Yo creo que eso ha sido todo y creo que fue una mala elección, a no ser que en este momento, como he mencionado en otros videos, a no ser que en este momento venga una batalla gigante y estemos viendo como lo que, bueno, algo muy clásico que se utiliza, yo creo, este tipo de analogía en todos lados, probablemente estemos viendo la calma antes de la tormenta, ¿no? Si ese es el caso, si ese es el caso, puede que lo que venga sea muy bueno. Imagínate, como mencionamos, muchos personajes niños, ¿no? Dime Sí, entonces, ¿a quién va a matar? Niños van a tener sí, que sí. morir en teoría, ¿no? Tal cual, es que el Berserk de antes no escatimaba en matar niños. Si ponemos un contador, en la Edad Dorada, Guts de hecho mata a Adonis, el hijo del conde Julius, que fue una imagen fuertísima, impactante, no fue gratuita, tuvo todo también un simbolismo. Y después en la saga de los niños perdidos también mata a un montón de niños que eran como apóstoles, una cosita así, como avispas. Sí, Y los cuando ahora apóstoles. vemos a tantos niños, vos decís, esto mismo en, no sé, los 90 era una invitación para que venga alguien y los mate a todos. Por eso es raro. Y a mí, sinceramente, el último capítulo me devolvió la fe. El último capítulo me hizo dar cuenta de que hay una parte oscura en la isla, con personajes un poco más horrendos, un toque más de seriedad. Se me hace que sí, que puede volver. Pero como vos bien dijiste, en esta época actual, 2020, con tanta crítica, etcétera, ¿podrá Miura, si es que en algún momento de la vida planeó que sean casi todos niños y que después hayan luchas y otra vez desmembramientos y demás con niños, lo podrá hacer o ya le dirán, mira, esto ya no se puede hacer? Como Pac que a veces le baja con un poco de... Sí, sí, que tiene que aliviar tanto estrés, ¿no? Así como, el pack es como este freno de mano, lo Ujú, vamos a poner así, como para aliviar un poco la tensión. Fíjate, lo que mencionas me parece excelente porque igual lo voy a abordar en el futuro, pero ujú. yo creo que mínimo puede que no lo veamos tanto como antes, puede que no veamos tanta violencia respecto a los infantes o
como antes. Por ejemplo, mencionabas el arco de los niños perdidos. No sé si recuerdas un panel muy, muy característico, icónico y de una historia de terror horrible, en la que estaban jugando a la guerra los niños y un pseudo apóstol sujeta a otro y menciona algo que se llama ataque adulto. Hasta ahí lo voy a dejar, ataque adulto, dice. Eh, y obviamente no lo voy a mencionar porque seguramente ahorita tu audiencia también ya debe saber a lo que nos referimos. Ese tipo de escenas no lo veo y no creo ni que el editor lo permita ni que la revista lo permita, ¿no? Por temas, ya sabes, de cómo está el mundo en estos momentos. Pero tengo la esperanza de ver un poco de la crueldad de Miura, de la antigua crueldad de Miura, y si no, nos vamos a tener que conformar con que se nos dé a entender que murieron, ¿no? O sea, sin verlo nosotros en algún un panel, y yo creo que eso sería lo peor, pero, o sea, no es porque yo quiera ver violencia gratuita, sino porque no iría con el espíritu de la historia, precisamente. Sí, se notaría mucho, la verdad que igualmente sí, hay una película media heavy que se llama Serbian Film, un film serbio que también tiene escenas súper jodidas y traumatizantes, pero no te las muestra directamente, a veces sí, a veces te las da a entender, y ya con el simple hecho de dar a entender lo que heavy que puede llegar a estar pasando es como te hace este ruido. Pero en un manga y siendo Berserk, es verdad que por más que lo narre muy bien Miura, y es como que no te muestren el eclipse, por ejemplo, como que no te muestren lo de Femto y Casca, sino que, no sé, esté tirado Guts y Guts diga, no, Griffith, no hagas esto, y nada más nos cuenten qué es lo que está pasando. No sería lo mismo. Exactamente. Yo creo que Miura va a tener que ponerse muy, muy firme en cuanto a su posición, o sea, de respecto a lo que quiera mostrar. O sea, yo no digo que Miura se ponga firme en cuanto a mostrar violencia, me refiero a que se ponga firme en cuanto a mostrarnos aquello que nos va a transmitir el mensaje que de verdad quiere darnos. Entonces, si tiene que aparecer algo que no a todo el mundo le agrade, pues va a tener que aparecer y pues el mundo se va a tener que aguantar. Pero esto es totalmente dependiente de Miura y de su editorial. Obviamente ya sabemos que Miura y Berserk son gran parte Por ejemplo, yo no conocía a Young Animal hasta que supe de esto de Miura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es gran parte de su carta de presentación, ¿no? Y entonces yo creo que debe tener el poder de, de elegir cómo dar continuidad a su obra. Sí. Y si no puede, por cualquier motivo, transmitir el mensaje que él quiere con las imágenes que él desea, entonces ahí sí vamos a estar en serios problemas. Pero yo tengo fe en Miura porque en todos mis videos, con todo lo que yo he anotado de guiones y todo lo que yo pienso que va a pasar, yo creo que quiere mucho su historia. A pesar de que ha sufrido cambios, yo creo que quiere mucho su historia y la trabaja porque sabe que va a ser su huella al final, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y hablando de su historia, su huella, ¿viste esta subhistoria que empezaron con el estudio Gaga, Duranki? Te quería preguntar qué es lo que opinás sobre ese proyecto tan raro que medio quedó en la nada ahora. Si tenés fe en que puede ser un buen manga o una pérdida de tiempo para supuestamente los asistentes, que era para que ellos entrenen, pero ¿qué opinas de Duranki? ¿No te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo ignorás? A mí me lo preguntaron, imagínate, cuando tenía 3.000 suscriptores, ¿no? Ahorita no sé hace cuánto tiempo fue, subí una encuesta a la página de comunidad y pregunté si querían que hiciera una review. Me dijeron que sí y la estoy trabajando y bueno, ahorita que me preguntas, yo tengo que decir que a mí me gustó. Me gustó, al principio yo la veía con mucho, ¿cómo decirlo? Con cautela, ¿no? Porque yo pensé, como la mayoría de nosotros probablemente, que esta nueva obra le iba a quitar tiempo tanto a Miura como a sus asistentes, aunque ya después él salió a aclarar que él solamente va a tratar los temas de storyboard, también, bueno, la dirección de la historia básicamente, controlar un poco el arte, pero sus asistentes van a llevar la mayoría de la carga de trabajo técnico, ¿no? Entonces, estaba un poco receloso de ver la obra, pero vi el primer capítulo y me encantó. Realmente yo no tengo nada en contra de la obra, tiene un dibujo espléndido. Yo creo que no está a la altura de los mejores paneles de Miura, por ejemplo. Los mejores paneles de Miura, como este que vemos en la península de Britannis, frente al mar, justo después o antes, me parece, de Gabriel el Niño de la Luna, o cuando después del eclipse Gat sale corriendo y llega a un campo con un montón de pasto y se tira al piso. O sea, a la altura de esos paneles, creo que no está, porque Miura
es un fuera de serie, y yo creo que en esos paneles obviamente intentó transmitir de la misma forma que quieran transmitir un mensaje, también comunicar emociones, ¿no? Hasta el momento no me he encontrado con un panel en Duranki que me transmita lo mismo que los paneles, bueno, que los mejores paneles de Miura, pero será cuestión de darle un poco más de tiempo, ¿no? Porque ya también el dibujo se parece mucho al actual de Berserk, entonces yo creo que eventualmente esta historia puede despegar muy bien, pero no puede por ninguna razón del mundo acabarse antes que Berserk. Por ninguna razón del mundo puede acabarse antes que Berserk, porque, o sea, eso sería un golpe para el fandom que realmente espera que ya esta historia por fin culmine, ¿no? Sí, tal cual. No, y además lo que decís, coincido en el tema, no sé realmente cuándo terminará Berserk, Duranki, pero si Duranki es una historia corta, sería lo peor, porque está siendo desarrollada de una manera tan tranquila y tan lenta que yo tengo miedo cada vez que leo un capítulo de que los niños mueran, porque viste que te muestran el 100% del protagonista, de los chicos, como para que te encariñes. Otra vez estamos viendo ese efecto de Miura de te vas a encariñar con estos personajes y cuando menos lo esperes le va a pasar algo terrible. Y yo creo Sí, que sí. no puede, salvo, no sé, que se cancele porque la gente ya no lo compre o lo que fuese, pero da como para una historia larga por cómo viene la cosa. Sí, yo creo que puede dar para una historia larga. Mira, estoy preparando el video de la review del capítulo número 1 de Duranki, y Ujú. hasta donde yo fui, bueno, me dio un clavado en todo lo que representa esta historia. Me puse a bucear un montón, incluso leí algunos libros, cortos solamente, no te estoy diciendo que me leí aquí un super libro Sí. de 10.000 páginas, pero me leí algunos libros simples para entender un poco mejor de lo que trata esta obra, y yo creo que en primer lugar puede que pase lo que mencionas, lo de que se mueran los niños. Si nos regresamos a la guía oficial de Berserk una vez más, creo que ya lo comenté antes, me gusta mucho mencionarla porque también hay un apartado en donde Miura da una pequeña entrevista, ¿no? En esa entrevista también, que está al final de la guía, él menciona que quería hacer el arco de la Edad Dorada como unos flashbacks, Ujú. pero él sintió que eso no iba a ser suficiente para transmitir lo que él quería transmitir. Claro. Él quería, él terminó decidiendo regresar en el tiempo y poner todo el arco de corrido para que nos encariñáramos con los personajes y entendiéramos lo que iba a representar el eclipse, porque claro, imagínate que veíamos el eclipse y se morían personas que no conocíamos, ¿no? O Y sea, sí. personajes que no entendías, no te habías encariñado, no sabías cuáles eran sus motivaciones, entonces iba a dar lo mismo para ti. En cambio, cuando mata a un elenco del que ya te encariñaste, te rompe totalmente, te deja vacío porque no sabes qué va a pasar, te llena de curiosidad, ya no sabes qué esperar de la obra, pero aquí viene la otra cuestión. ¿Te acuerdas que te mencioné que matar todo el elenco fue una jugada arriesgada? Mm. ¿No? Y yo creo que ahorita hacerlo con Duranki sería igualmente arriesgada, aparte de que creo que ya es muy como fundamental de lo que entendemos por Kentaro Miura, ¿no? O sea, imagínate que pasa otra cosa como el eclipse, dirían, ah, pues es Miura, ya me lo esperaba. Yo creo que puede pasar, pero también espero que Miura nos intente sorprender con algún otro giro, ¿no? Claro, que no se vuelva cliché que cada vez que lees una historia de Miura pase siempre eso. Ah, exactamente, eso sería lo peor, No, en dado caso. tal cual. Además lo que tiene Duranki es ese tema de los dioses, los humanos, ese típico dilema de qué lado va a estar el protagonista. Si ahora llegase a presenciar algo terrible el prota, quizás, no sé, los dioses le digan, bueno, tenés que exterminar a los humanos, ¿viste? No sé, creo que puede ir por ese lado también la historia, pero va tan lento, desgraciadamente va tan lenta que, bueno, a mí, yo sinceramente admito que medio que perdí la paciencia con Duranki, pero porque dije, bueno, al menos esto vamos a tener un mes cada capítulo, va más rápido que Berserk. Pero bueno, ahora le perdí la paciencia, igual con lo que está diciendo, digo, bueno, quizás todavía haya esperanza, pero me gustaría ver un fucking capítulo nuevo, eso estaría bueno. Sí, porque, bueno, es que también, fíjate que yo creo que ir lento está bien porque creo que se quiere tejer algo muy interesante de fondo. Igual, ahorita con esa temática de los dioses y los humanos, por ejemplo, como Shimatsu no Valkyrie, que Sí. como me encanta,
o demonios como en Chainsaw Man, siempre cuando llego a ese tipo de historias, como en este caso Duranki, siempre veo que quieren armar algo muy complejo porque son cosas que realmente nadie entiende al 100%, ¿me explico? Sí. O sea, si vas a meter a un dios, bueno, a un personaje mitad dios, mitad humano, recordemos que, por ejemplo, hay una frase muy, muy importante no me acuerdo en este momento dónde lo escuché, Sí. pero mencionan que los dioses envidian a los humanos porque al tener una vida finita, cada momento es más valioso, ¿no? Muy bueno. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, yo por el momento, tal vez no sé si lo hayan dicho en otros capítulos, porque obviamente ahorita creo que voy por el capítulo 3 4 de Duranki, son 6 me parece, no sé si lo hayan dicho, pero yo no sé si Uzum sea inmortal, ¿no? O sea, entonces yo quiero saber qué partes tiene de humano, qué partes tiene de Dios, porque eso me va a ayudar a entender en el futuro cómo va a actuar el personaje, pero por el momento yo no lo entiendo. Y cuando entienda eso, ya voy a poder saber más acerca del futuro de la obra, ¿no? Sí, sabes que tenía dos o tres cosas para decir de lo que comentaste. La primera quedó un poco atrás, pero igual la cuento porque está buena. De hecho, Cuando Miura sí, quería hacer pequeño flashback sobre la Edad Dorada y al final decidió contarlo todo de entrada, dijiste que bueno, está mejor porque al menos te podés encariñar más con los personajes. Viste que en el piloto de Berserk, cuando Guts ahí tiene el parche en el ojo y demás, en un momento él describe que que Vanna se comió a su madre delante de él. Y está súper furioso en esa viñeta, pero nosotros no vimos ese momento, no conocimos a la madre, y como que ahí te das cuenta que no te genera el efecto ese cuando te lo cuentan así. Por eso estuvo tan bueno la Edad Dorada, porque bueno, tenías mucho de los personajes como para poder encariñarte. Eso me pareció genial, cómo lo desarrolló. Y la mira, otra, si sí, quieres, mira, antes de que avancemos a tu siguiente punto pendiente, si quieres ahorita te iba a mencionar más una cosita que se me va a pasar, porque también me encanta ver Certi Prototype, pero complementando el comentario que sí, hice antes, que quería mantener viva Casca para recordarnos todo lo que pasó, si te das cuenta, por eso, hace sentido con la guía oficial, porque precisamente en Berserk y Prototype no tiene a nadie que le recuerde, sí. no tiene a nadie que le recuerde todo lo que pasó, no, ya viaja solo. Ujú. Entonces, pero por eso ya lo incorporaron ahora, para que continúe la historia junto. Sí, Ahora sí, disculpa la no, sí, interrupción, sí, sí, dime son... la siguiente. No, genial, porque es verdad, son cambios que lo único que hicieron fueron sumar a la historia. Sí, estoy 100% de acuerdo. Yo digo, ok, ¿qué es peor que el villano se coma a tu madre? Y le agregó que literalmente su ídolo, su amigo, lo que fuese, le hizo lo peor a todos sus seres queridos. Fue increíble. Para mí el prototipo está bien, pero cada cambio, desde el cambio más tonto que es sacarle el parche en el ojo a Guts, todo me parece un acierto, me parece una genialidad. Eh, y después con lo demás que iba a decir, ya medio que me olvidé, después se me irá ocurriendo. Pero te hago una pregunta bastante divertida. Tiene que ver con el tema, viste, de los spin-off cuando sacan una serie alternativa de un personaje. ¿Qué personaje de Berserk se te ocurre que te gusta o te interesaría que tenga, aunque sea en paralelo, una saga de, no sé, dos o tres tomos, como para profundizarlo un poco, o porque te gustaría verlo? Ok. Excelente, excelente pregunta también. Mira, lo he pensado, lo he llegado a pensar en muchas ocasiones porque siempre, por una historia tan compleja, te gustaría saber más, ¿no? En este caso yo cambiaría un poco, bueno, no respondería de un solo personaje, pero yo quisiera saber más de la familia Valtimian. Unos dos tomitos respecto a ellos. Me gustaría entender más este trasfondo de la familia y en qué familias nobles del continente están involucradas. También quisiera saber más de los hermanos Giorgio, Poliziano y Magnífico. Quisiera saber más de cómo se desarrolló toda esta relación que tiene Farnés con su padre, porque me parece los capítulos en los que Sérpico nos cuenta su historia, bueno, no nos la cuenta en sí, sino que nos la muestra, me parecen interesantes y también nos dan un trasfondo impresionante para Farnés, que es uno de mis personajes favoritos por todo el crecimiento que nos dan, y yo quisiera saber más de la familia. Sí, de hecho a mí Magnífico me cae muy bien. Me parece un personaje que es payaso, pero
Tampoco es como, ¿viste cuando Pac se pone pesado? Sí, sí, sí. En los Cuando últimos exagera. capítulos, a mí me encanta Pac, pero en los últimos capítulos siento que se puso demasiado pesado y Magnífico creo que dio su cuota de humor, de personaje tonto dando vueltas, me cayó muy bien. Lo mismo con Roderick, que es un personaje en su momento impensado que exista. No, y mira, fíjate, complementando un poco eso, yo creo que Magnífico en cierto punto representa lo que queda de humanidad ahí. O Ujú, sea, porque Roderick se adapta, o sea, de una forma impresionante pasa de combatir primero con piratas a combatir con los tentáculos de Dios del mar, que eran los piratas después, luego se adapta como si nada a que su prometida invoca una barrera elemental alrededor de su barco y empieza a cañonear al dios marino. Se adapta de una forma impresionante, me explico, o sea, no creo que una persona normal pudiera hacer eso y más personas, por ejemplo, en este caso militares o marineros que están tan, ¿cómo decirlo? Tanta disciplina, ¿no? Hay tantos protocolos. O sea, ¿tú cómo te vas a poner a enfrentarte a dios marino sin un protocolo, sin saber, sin nada de estrategia, puntos débiles y eso, ¿no? Roderick se avienta, o sea, se lanza así. Y en cambio, Magnífico con esta serie de sorpresas, o sea, sigue impresionando. sí, Yo creo que es de los pocos personajes que puedes decir, no, pues sabes qué, o sea, por más tonto que parezca, yo no voy a agarrar una espada de 2 metros y que pese cuántos kilos, y me voy a poner a rebanar a seres astrales por ahí, ¿no? Yo sería sí, como Magnífico. Llego a la isla de los elfos y pensaría probablemente lo mismo. Si yo tengo una educación como él la tuvo, yo pensaría probablemente lo mismo, de cómo puedo, bueno, ponle que no sacar provecho, pero yo pensaría ujú, más por ese lado antes de empezar a intentar entender un mundo mágico que se supone que para mí no existía desde siempre, ¿me sí, explico? Es más normal eso a llegar y desarrollarte, desenvolverte en este ambiente tan claro, extraño de la nada. Y por eso a mí Magnífico me gusta bastante. Y en el momento en el que se adapta a su entorno, yo creo que va a volverse un personaje sumamente importante, porque no veo de qué otra forma o qué otro sentido podría tener meter a dos terceros hijos, sí, unirlos al grupo de Gats y que entiendan todo lo que está pasando. Dos de las familias más importantes que quedan en el continente, o bueno, por el momento no lo sabemos, pero a mí no me haría sentido si es que más adelante no van a tener un papel más importante a desempeñar, ¿no? mm, Entonces sí, concuerdo contigo de que Magnífico es un personaje interesante. Aparte que es Van sí, y como mencioné, quisiera saber más de ellos. excelente, ¿no? Excelente. Además, me hace acordar un poco lo que usó Toriyama en Dragon Ball, que puso a Mr. Se Satan. cortó. Ah, perdón. Me hace acordar mucho lo que hizo Toriyama con Mr. Satan, que todos los personajes eran súper poderosos y Mr. Satan representaba al ser humano normal que se asombraba todo el tiempo de los poderes y las cosas así. Es genial. Hicimos una pequeña pausa y ahora seguimos con Soblit de invitado. Soblit, hasta ahora, ¿cómo lo estás pasando? ¿Todo bien? Todo súper tranqui, me parece una entrevista muy dinámica y entretenida. Y se vienen ahora unos momentos polémicos y súper interesantes con estas últimas dos preguntas que te quería hacer. Pero antes te voy a hacer una que me da mucha intriga y que no se la hice hasta ahora a ninguno de los otros invitados. ¿A qué se debe el nombre de tu canal? Que me da intriga. Ajá, qué interesante, sí, Mm, interesantísimo, porque me lo han preguntado mucho en directos también, pero fíjate que es una historia curiosa. Simple, lo voy a poner simple porque realmente es una historia que no da para mucho, pero a ver, yo empecé a jugar Xbox en la secundaria y la persona que me introdujo a todo esto de los videojuegos en Xbox y todo esto, yo antes jugaba en PC la mayor parte del tiempo, ya sabes, Age of Empires, juegos acá un poco más tranquilos, sí. Diablo, Dungeon Siege, y haz de cuenta que este muchacho tenía el gamer tag Soblit, no, Soydel, perdón, Soydel. Y entonces yo nada más por mamón, me puse pro, como de profesional acá, pro gamer, pro, Soydel, así me puse nada más. Y ya después, haz de cuenta que ese era mi primer nombre del canal de YouTube, fue Prosoided, así tal cual, mi gamer tag. Pero ese canal no resultó, luego llegó copyright y todo ese tipo de cosas que en un principio nadie llega preparado para eso cuando llega a la plataforma. Sí. Entonces sí, es típico que te tumbe un canal o tal vez dos si no has aprendido bien del copyright. Ujú. Y cuando me lo tiraron me puse a pensar, ¿sabes qué? ¿Qué otro nombre me puedo poner? Y intenté aprender un poco de marketing porque yo soy ingeniero. Y entonces esto es un poco
es un poco diferente cuando ya llevas el feeling, ¿no? Como de la literatura y así, pero en mi caso, como soy ingeniero, tuve que leer unos libros sobre fonética y un montón de cosas para intentar hacer algo original y que fuera más fácil de recordar, más fácil de pronunciar, por ejemplo, también, de escribir, porque eso al fin y al cabo ayuda a que los proyectos se difundan, ¿no? Sí, sí. Como venía motivado de mi primer canal, que no resultó muy bien, yo le dije, ¿por qué no? Si hay otras personas que lo hacen bien, ¿por qué no me va a salir bien a mí, no? Y entonces ya empecé a buscar fonética y todo eso, y estaba viendo un día la primera temporada de Shingeki no Kyojin. Sí. La estaba viendo en un cuartito de donde vivía en la universidad y hay un personaje en la primera temporada que no me acuerdo el capítulo exacto. Te estaría mintiendo, te estaría inventando. No me acuerdo el capítulo exacto, pero él es un personaje muy secundario y se apellida Moblit Ujú. de la primera temporada de Shingeki no Kyojin y ahí saqué el So de Prosoider y Bleed de Moblit. Así como de antes metía más juegos y así, pero iba a ser más anime, pero quería traer un poco de la esencia de mi Como el game, legado, sí. como me conocían. Sí, el legado, y dije, pues los uno, y ahí salió Soblit. Qué grande, mirá vos. No, sí, me llamaba la atención porque, viste, dije, debe haber algún motivo, pero no. Y al final era como una quimera, como una mezcla de dos cosas. Mirá, mirá que dije, tenía todo un trasfondo Ya la ves, historia. Muy bien. sí, debe Y tener un significado. esta fue, como vos dijiste, la calma antes de la tormenta. Ahora la gran pregunta que te voy a hacer, que es heavy, responde la que vos quieras primero, pero una sería, es como la luz y la oscuridad. ¿En qué momento que estuviste con el manga y demás, Berserk te empezó a perder? ¿Sentiste que habías perdido algo la magia, si es que llegó a pasar? Y otra, todo lo contrario. ¿Cuál fue el momento, la edad dorada que estuviste leyendo, el gran momento vital donde dijiste, por Dios, esto es genial y la estoy pasando re bien? A ver, muy, muy buena pregunta también. Mira, si tuviera que mencionar un momento en el que la historia estuvo a punto de perderme, este, a ver, me la pones algo complicada porque hay varios bajones, Sí, pero un punto en el que yo piense que iba a dejar de leerlo, yo creo que no hay uno en específico. El viaje hasta Elfheim ya sabemos que fue largo, pero a mí, al contrario que a muchas personas, me gustó mucho el arco del dios marino. Entonces tampoco fue un gran bajón para mí. Y siempre he tenido esta duda, esta incertidumbre dentro. Yo creo que la mayoría de los lectores, o sea, no creo que puedas dejar de leer Berserk sin saber cómo va a terminar Griffith. Me explico cómo va a ser este reencuentro épico en algún momento. Entonces, sí, sí, yo creo que lo más cercano para poder responder más o menos a esta pregunta que me haces, un punto en el que lo dejé y lo dejé por mucho tiempo. O sí. sea, principalmente para esperar que salieran más capítulos, ¿me entiendes? ¿No? Así como de que veo que no salen muchos, me aguanto para un día ponerme al corriente con ganas, ¿no? Ese punto para mí fue justo después de que acabó lo de la mansión del árbol espiritual de Flora, en el capítulo de la playa, cuando llegan a la playa. Ah, sí. Pero ahí fue un poco tonto de mi parte porque lo dejé así como a la mitad, ¿sabes? Me vino la idea de, ¿sabes qué? Voy a dejarlo así para disfrutarlo Sí. más adelante, pero sentí que era un momento tranquilo y me agradó. Y resultó ser que después salió el niño de la luna, ¿no? Ni siquiera terminé Claro. de leer el capítulo, dejé como a la mitad y cuando lo retomé dije, no mames, ya entiendo Fue. muchas cosas de que lo dejé tirado y me cuidaba de spoilers y todo, ¿no? Y ahí lo dejé por ser un momento tranquilo. No porque me perdiera, pero dije, ay, es suficiente y no me deja Mm. muy picado como para que quiera ver a huevo el siguiente capítulo. Claro, tuviste como tu Ahora, cuota ahí de Berserk, le diste un parate, tranqui, y lo bueno que después ya empezó a moverse un poco uh-huh, más la historia, eso estuvo bueno. sí, sí, sí. Ahora, el momento más bueno de la historia de Berserk que he dicho, esto es una pinche locura. Mira, yo creo que hay pocos mangas que puedan contar con este episodio tan característico, es tan propio de su género, así como tan propio de Berserk, y yo creo que el punto en el que dije que este manga iba a ser mi favorito, fue en el capítulo 80 a ver si no me equivoco, el capítulo 83, El Dios del Abismo, capítulo polémico, ¿no? Sí. Pero fue en ese momento con todo el trasfondo, o sea, Ahí es primero lo cuando. leí, Ahí es cuando Griffith empieza a transformarse en Femto, no me acuerdo por el título. ¿Cuál era? mira, es que hay dos capítulos, El Dios del Abismo 1 y El Dios del Abismo 2, el tema,
es que el Dios del Abismo 1 salió, se publicó, y el Dios del Ah, Abismo es el otro, 2 claro, justo ahí. no salió. Sí. Ese fue el momento en el que yo dije, ¿sabes qué? O sea, que se quitara de la publicación, de la versión impresa, Ah, yo me clavé y me pregunté por qué. A ver, ¿por qué no lo quieren incluir? Si ya existe el Dios del Abismo 1, entonces, ¿por qué quitar el Dios del Abismo 2? ¿Me sí. explico? Y empecé a leer muchas teorías y mucha gente decía, no, es que no es canon, pero entonces no debería existir el Dios del Abismo 1, ¿me explico? Ajá. Y fue así como de, no, si se plantean dos capítulos independientes y se quitó uno, algo tuvo que haber pasado ahí entre la intrincada como melena, así todo las interconexiones neuronales de Miura, que dijo, no, algo puede hacer clic aquí que me puede cagar el resto de la historia, ¿no? Y después de ese capítulo, bueno, o sea, investigué mucho, no lo entendí hasta muchos años después, cuando terminé de leer el manga. Y bueno, al menos yo soy de las personas, hay muchas personas que dicen, yo me entendí Evangelion a la primera, ¿no? No, nunca puede faltar, o a la persona que dice, Sí. me entendí Berserk a la primera. Yo, yo no sé si soy lento o tal vez leo muy rápido, pero yo tengo que leerlo como 2, 3 veces, ¿no? Y en el caso de Berserk me las puedo leer así seguidas porque pues me encanta, ¿no? Y cuando lo volví a leer ya comprendía sucesos futuros, ¿no? Ujú. Ya entendía temas que no habían salido cuando yo leí el capítulo 83 por primera vez. Regresé a ese capítulo y empecé a entender muchas cosas. Y entonces dije, no, pues, o sea, ¿estás de acuerdo que cualquier otro mangaka habría dicho, bueno, ahí lo dejo, ¿no? O ¿sabes qué? Déjalo y cambio la historia y no pasa nada. Pero tener ese tipo de cuidado de, ¿sabes qué? Quítalo porque puede Sí, cagarme la historia. tal cual. Creo que Dice tiene un mucho. trasfondo detrás que me interesó. Sí, sí, sí. Ahí te das Sí, cuenta que exactamente. Miura es un jugador de ajedrez. O sea, el tipo no te está contando algo así nomás. Si él quiere dejar un legado, un buen manga, se gasta directamente en sacar capítulos. O sea, en dibujar en vano, porque al final eso se pierde para siempre. Bueno, decir que nosotros hicimos trampa y bueno, lo pudimos leer, pero el tipo se gasta en sacar cosas. Cualquier otro mangaka, bueno, lo hubiera dejado y listo, no pasa Sí, nada. A mí lo que siempre me llenó de intriga y me parece un dato genial, si a un dios le das un cuerpo físico, pierde. O sea, es mejor a veces imaginarse un dios como una idea del mal, tirarle como una cosa que no es tangible, porque si vos al dios lo ves físicamente y capaz que lo puedo sí, sí, herir y el estoy dios completamente de sangra, entonces acuerdo. ya pierde valor. Viste que justamente el capítulo, la parte uno termina que Griffith medio que dice Dios y te muestran así como una imagen borrosa de algo profundo, como un corazón. Y en el otro capítulo ya directamente era una charla entre ellos dos. Más allá de también de la charla, quizás Miura trató de no tocar mucho el tema de mostrarlo demasiado. Más adelante cuando habla Guts con Flora, Flora también dice que en el fondo del abismo hay algo demasiado ya poderoso. Pero me gusta mucho esa idea de Miura de decir, cuando le das una apariencia a algo, ya deja de ser Estoy tan completamente de acuerdo. sublime, tan supremo. Y el misterio me parece que da, me parece una buena enseñanza que nos deja para los que creamos, Sí, sí, sí. Mira, ya es sea que esta es una herramienta historias muy, de cualquier muy, tipo. muy buena. Por ejemplo, aquí puede que nos salga un poco del tema, pero si te acuerdas la película esta que salió con Sandra Bullock de Bird Box, creo que se llama, como nunca mostraron a los monstruos que salen en esa película. No sé si la hayas visto, pero Sí, es precisamente que, bueno, yo claro. creo que ya has de saber eso de que los monstruos nunca La salen y conozco así, pero no ¿no? la vi. Los demonios. En este caso, Mm, yo creo que es un recurso excelente porque, mira, sí, hay sí, que sí. ponernos a pensar, ¿no? Que la mente humana tiene una capacidad impresionante. O sea, entonces, si tú le dices una palabra, ya te lo representa, ¿no? Pero, en este caso, por ejemplo, si te muestran una imagen borrosa, como tú mencionas en el Dios del Ujú, Abismo, en el capítulo 82, que es el Dios del Abismo número 1, una imagen borrosa y te mencionan Dios, o sea, pero ya viste que no es un humano, no es un cuerpo humano, ¿no? O sea, no tiene extremidades, por lo que tú puedes alcanzar a ver, ves como que es una masa, ¿no? Si tú quieres hacer algo que escapa a la imaginación, no tienes que ujú. dar pistas, porque al mínimo indicio de algún término con lo que lo puedas relacionar, por ejemplo, ahorita yo pienso en el Dios del Abismo, ya pienso en un corazón, ¿no? Entonces ya no está más allá de mi imaginación, ¿no? Tal vez es como dices, y Miura,
quería dejarlo un poco más allá de que las personas lo interpretaran a como quisieran, que al fin y al cabo es una herramienta excelente de los autores, porque hace que tu mente trabaje, ¿no? Si es algo que te aterra, tú piensas en lo que más te da miedo a ti, que tal vez no te daría el mismo miedo que si te lo representaran como una serpiente, ¿no? Y tú le tienes miedo a las arañas. Si te preguntan por algo que te aterra, tal vez viene a tu mente una araña y ves la serpiente y pues te da lo Claro. mismo, ¿no? Yo creo que es un excelente planteamiento lo que haces igual. Sí, me parece, ese capítulo es tremendo, es vital. Sobre lo que es el personaje de Griffith, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo odias, lo detestás, te da lo mismo? ¿Te cayó bien en algún Muy buena pregunta momento una también. vez que ya después releíste el manga? Mira, respecto a Griffith, así ya dejando, ¿Qué es por lo si que te ahorita me parece? están viendo los bros también y también para tu audiencia, dejando de un lado los memes, que muchas personas dicen que lo odian, yo creo que es un personaje fascinante, ¿no? Es un personaje muy humano, a pesar de que dicen que está más allá de lo humano, yo creo que es uno de los personajes más humanos de la, de la serie. A mí, tal vez por mi entorno, por mi formación, o sea, ya sabes que nos componemos de diversas cosas, ¿no? O sea, vamos aprendiendo de lo que nos rodea, como esto de un niño criado por lobos que no aprende a hablar, por ejemplo, que no se humaniza, porque la humanidad viene del otro. Nosotros aprendemos de la misma forma. Entonces puede que algunas personas lo vean más normal Sí. y otras personas menos normal. Pero a mí me parece más normal que Griffith tenga un sueño a que Guts no tenga el suyo, ¿sabes? A mí me parece más normal eso porque todo humano tiene una aspiración y es un punto curioso en Guts que por lo general Sí, no se explora. Es algo fascinante del personaje también porque o sea, una vida de sufrimiento yo creo que no es algo que cualquier persona esperaría. Y si no se hubiera encontrado a Griffith, entonces Guts podría haber vivido su vida en el campo de batalla, viviendo por y para la espada, sin una aspiración a más, ¿no? Incluso los personajes que estaban debajo de ellos, por ejemplo, hay un capítulo muy interesante que se titula Fogata de los Sueños, si mal no recuerdo. Sí, que hay un montón de fogatitas, sí, ¿no? En épico. donde Guts, capítulo 22, la fogata de los sueños, en donde Guts, hablando con Casca, mencionan de cómo cada pequeña fogata parece un sueño, ¿no? Y esto es un detonante importantísimo y fundamental en Berserk, porque recordemos que es el sueño, precisamente, lo que hace, o sea, el no tener un sueño, entre todo ese bosque de deseos en los que estaban en ese momento, el no tener un sueño es lo que detona en Guts ese impulso, Sí. ese bosque, buscar su propio sueño y tal vez en algún punto regresar, ¿no? Pero ahora regresando, me desvío un poco, pero regresando a lo de Griffith, por eso yo creo que Griffith es un personaje extremadamente humano. Y cuando me dicen que, cuando el Dios del Abismo dice que representa él también una parte esencial de la humanidad, también me cuadra todo y digo, sí, es que Griffith es una persona muy humana, muy humana. Bueno, es un ente muy humano. A pesar de que se haya convertido en un demonio, sigue buscando sus deseos, ¿no? Es como estas personas que, mira, llega un momento en la historia, contados, tú los puedes contar con los dedos de la mano, ¿no? Pero hay momentos en la historia en que los gigantes que duermen entre los humanos se levantan, ¿no? Se levantan y empiezan a hacer un sendero con su caminar, así, paso a paso. Y entonces está en cada hombre decidir por cuál de estos, detrás de cuál de estos gigantes se va a mover. Mira, un ejemplo, por ejemplo, fue redundante, pero un ejemplo podría ser la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con Stalin, con Adolf Hitler y con Winston Churchill, ¿no? Son tres gigantes de su generación, cada quien, o sea, no nos vamos a meter ahorita en temas polémicos, pero fueron Claro. gigantes que definieron el curso de la historia. Y cada hombre decidió detrás de cuál irse moviendo. Y entonces que Griffith sea uno de estos gigantes que en su momento fue Geyser, que ahora Excelente, sí. es Griffith, ¿no? Y que probablemente esos gigantes fueron los que ahora conforman la mano de Dios, ¿no? Que Griffith sea uno de estos gigantes y conozcamos su motivación, me hace admirarlo y al mismo tiempo, ¿sabes? Lo que también me hace pensar es que Guts también llegará el momento en el que se alzará como uno de estos gigantes, ¿no? Que ayudarán a decidir el futuro de la humanidad, porque Sí. al fin y al cabo es una lucha entre voluntades, ¿no? Y si solamente Guts se opusiera a todo lo que va a pasar en el futuro, ¿dónde quedaría el bien? ¿Cuál sería el sentido en que solamente una persona se opusiera a todo el mal?
en rescatar a una raza que no quiere ser salvada, ¿no? Por su propia voluntad y por sus propios deseos internos. Y la representación de Griffith en ese sentido me provoca pensar que, pues, yo quisiera ser como él. Es como el típico Alejandro Magno, el Gilgamesh de la época mesopotámica. Entonces es un gran personaje. No podría decir que lo quiero o lo odio, porque tengo que conocer su fin último, que por el momento pues obviamente no sabemos, pero espero que te haya respondido un poco tu pregunta. Mm. Excelente la respuesta. A mí me pasa lo mismo, es como que es gran parte Berserk es Griffith. O sea, entiendo que Gat sea el protagonista y demás, pero Griffith, Sí, inclusive el Griffith antes del eclipse, porque después no conocemos, profundiza un poco más en Guts que en Griffith. Griffith ya pasa a ser muy más secundario, pero es increíble cómo en tan pocos tomos, básicamente todo el flashback de la Edad Dorada, ahí crea un personaje que cuando no está presente lo nombran los demás personajes y conocemos de él, por ejemplo, cuando Guts y Casca están debajo de esa cueva, que Casca le cuenta que Griffith se acostó con Genom y demás. O sea, seguimos conociendo sí, acerca estoy de él completamente de acuerdo. a través de otros Fíjate, es un personajes. personaje que no dijo Es palabra tremendo. alguna después de que entró en la Torre de la Condena. O sea, me parece, a ver, vamos a hacer un poco de memoria, un ejercicio mental. Me parece, la caída del halcón, me parece que es el capítulo 38-39, Sí. ¿no? Desde que habla con el carcelero, no dice una sola palabra. O sea, no dice nada. O sea, obviamente en orden de publicación. Cronológicamente podría ser que hable en Los Ángeles Guardianes del Deseo, que es al principio de todo el manga, ¿no? Pero en teoría, desde ese punto, en orden de publicación, no vuelve a decir una sola palabra hasta que se encuentra con Guts en la colina de las espadas, porque en el eclipse solamente dice sacrifico. Pasa un montón de tiempo en el manga sin decir una sola palabra y sigue teniendo un peso impresionante. Porque, o sea, obviamente el protagonista siempre es gran parte de la historia, pero yo creo que en este caso, bueno, en muchos casos, un buen antagonista es un buen grupo antagonista, hace casi el 70% del trabajo, porque sin nada a lo que oponerse, ¿estás de acuerdo que Guts no tendría por qué pasar toda esa noche peleando contra demonios? De hecho, Griffith lo crea también a Guts, porque gracias a que escuchó estas palabras de Griffith, de que bueno, para él un amigo era un igual, alguien que esté a su nivel, ahí es donde un poco le mete esa incertidumbre a Guts, le hace entender de que bueno, él no tenía sueños y demás. El personaje es tan heavy que lo cambia realmente a Guts. Lo hace pasar de ser un mercenario que, bueno, se estaba volviendo un poco más sociable, a ya ser un tipo que se está cuestionando acerca de su vida, sobre el destino, de cuál es la diferencia entre este tipo y yo, por qué nos llevamos tan bien, pero por qué somos tan diferentes. Es genial. Debes estar de acuerdo en que, así como mencionas el cambio que genera Griffith en Guts también implicó un cambio muy drástico en Griffith, porque él mismo lo dice. Él, cuando está a punto de decir las palabras, ya sabes, tan fatídicas de yo sacrifico, él mismo recuerda y dice: tú fuiste el único que me cambió, tú fuiste el único que me hizo olvidarme de mi sueño. Y se lo di, o sea, lo piensa para sus adentros, pero obviamente que entre los dos se cambian. Yo creo que es más importante en este caso el cambio en Griffith, porque todo el tiempo nos lo presentan como una entidad imperturbable. Él influencia a los demás, pero él no se ve perjudicado por el exterior, ¿me explico? Entonces que este cambio que da Guts dentro de Griffith me parece también muy fascinante. Un tema, ya sabes, para discutir durante mucho rato. Sí, durante mucho tiempo. De hecho, qué tan mal sería que Guts le haga olvidar el sueño? O sea, no sería, viste cuando a veces uno se pone un proyecto pero después lo deja Ajá. por algún motivo. O sea, hubiese sido tan malo quedarse ahí en la nobleza, ya directamente aceptando que Guts es su amigo y dejando un poco de lado todas esas cosas que él tenía metidas en la cabeza, que era tan fiel a sí mismo, de que solo un amigo puede estar a su nivel, porque son cosas que él se autoimpuso y siempre creía, pero a veces uno cambia un poco la ideología. No hubiese estado tampoco malo el hecho de que, bueno, si bien todo desembocó en que él quede ya con el cuerpo destruido, no había marcha atrás en lo que estaba pasando,
pero uno dice, Gats, él dice, vos fuiste el único que me hizo olvidar mi sueño, pero tampoco hubiese estado mal, que te calmes un poco, que aspires simplemente a llegar ahí, tener amigos, quizás era la otra vida que él no se animó para no alterar su plan de poder llegar a tener, ¿viste? Es un poco el miedo también al cambio, como pasó con Gats cuando él se arriesga a dejar la banda y se va por su cuenta, y él está en la fogata solo y dice, y pensar que yo arriesgué dejar todo lo que tenía por perseguir mi sueño. Es como que Griffith tampoco nunca pensó en la posibilidad de arriesgarse y parar un poco la ambición y conformarse con eso. Sí, como vos decís, es para Sí, hablar sí, sí, mira, y en este 20.000 tema horas. también a mí me parece interesante porque hay muchas personas que piensan que todo se habría solucionado. Probablemente si Griffith hubiera abandonado su sueño, todo habría estado más tranquilo, me explico. Pero yo tengo un montón de teorías. Ahorita la que planteé sobre el final de Berserk, que estoy a punto de concluir en mi canal, bueno, a punto de concluir va la parte uno. Entonces, una de las teorías que yo respaldo, que no es precisamente esta, es que no había que no había solamente un elegido. Entonces, ¿sabes por qué? Porque al fin y al cabo, si se teje el destino de toda la humanidad, no puede estar centrado todo en una sola piedra angular. ¿Me explico? Aparte, que existieran más huevos carmesí, ya sabemos que desaparecen los Vegelis, pero que existieran más huevos carmesí, igual me da a entender que desde algún punto ese huevo anduvo volando por todos lados, y yo ahorita te digo, a lo que tú dices, que si Griffith hubiera olvidado su sueño, yo creo que entonces el que habría llevado con el peso del mundo sería Guts. Porque ambos son como un yin yang, a mi parecer. Pero si Griffith hubiera dicho, Sí, ¿sabes qué? Yo hasta aquí lo dejo, imagínate quién lo habría perdido todo después, ¿no? Porque, sí, porque, sí, mira, heavy. olvidarse de su sueño, o sea, Griffith olvidarse de su sueño implicaba que ya no iba a pretender a Charlotte. Ya no pretender a Charlotte implicaba que podía estar con Casca. Y estar con Casca implicaba a su vez que Gantz iba a quedar, o sea, sin nada. Ajá. Entonces, esta Solo, sí. ausencia, tanto de las cosas importantes para él, ¿no? Que se juntan estas dos personas. Ves que Griffith se siente, no lo expresa en ningún momento, pero cuando está herido se siente de cierta forma abandonado, relegado, porque las dos personas que probablemente eran las más importantes en su vida se unieron en una relación que probablemente lo deja a él un poco por fuera. Imagínate que ese sentimiento lo hubiera tenido Guts, que hubiera pensado, ¿sabes qué? Entonces ahora yo necesito mi propio sueño. Es al menos lo que yo pienso que pasa. Tal cual. Se corrompería Ajá, o el sea, otro. porque por equilibrios. Sublime, sublime. Sublime lo que estás contando y lo increíble, ¿no? Que es esta relación trío diferente Sí, entre impactante, los tres impactante. personajes. Yo creo Genial. mira, yo no sé qué va a pasar con Casca, no sé si tenías pensado hablar del tema de Casca, pero yo creo ¿cómo? No, no, contá. Ah, es No, contá, que contá yo lo te que iba a quieras. comentar que yo no sé qué va a pasar con Casca, es uno de los temas que me mantienen más intrigado porque es algo que está en medio de ambos, porque, por ejemplo, está Gat, ¿no? Que es su amante, está Griffith, que ahora posee a su hijo dentro de él. Estos contrapesos que es el trauma de Casca y el sueño que quería cumplir de Griffith, que ya se realizó, ¿no? Que ya existe Falconia. Aquello por lo que lucharon tantas veces, y a pesar de que se sacrificaron muchos miembros de la banda del halcón para conseguirlo en un final, probablemente muchos habrían seguido muriendo hasta conseguirlo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, en esta simetría que existe entre Guts y Griffith, en esta ambivalencia, ¿no? Con Casca en medio, siempre me pregunto hacia dónde se va a decantar o qué es lo que va a hacer Mira con ella, porque al fin y al cabo es el ancla de Guts. O sea, si ya no está ella, en cada momento en el que se transforma con la Berserk Armor, siempre voltea a verla. O sea, ya sabe que no lo puede controlar y ya sabe que verla no lo va a detener, pero de todas formas voltea a verla, y antes de transformarse es así como de, oh shit, here we go again. Y, o sea, pero lo voltea a ver porque no, o sea, Claro. pelea por su grupo, pero él sabe que está ahí, es el espadachín marcado que protege a la marcada. ¿Me explico? Y no sé qué va a pasar ahorita en adelante con todo este tema.
Sí, a mí me parece también genial. Viste que en un momento cuando la trama estaba, bueno, Guts herido en el barco y demás, había una mini trama en donde Ricket era el que se dirigía a Falconia. Y a mí me pareció excelente ese detalle de cómo reaccionaría una persona que no estuvo en el eclipse, que conoce a Griffith, ese detalle de este personaje tranquilamente en cualquier otro mangaka lo hubiera olvidado y listo, o no hubiera hecho Sí. nada con él, pero lo siguió usando para interactuar con el personaje antagónico. Y es muy diferente a Casca directamente, porque Casca sí estuvo 100% involucrada con todo lo que pasó y demás. Por eso, tal cual, sería vital saber qué es lo que va a pasar con ella en los próximos capítulos, que cuando se den cuenta también de que Griffith es el niño de la luna, que es su hijo, no sé, yo no sé si el Caballero Calavera será el que haya juntado un poco de información y les diga, o el propio niño de la luna ahora va a aparecer en la isla y no sé, se va a transformar en Griffith, no sé qué podría llegar a pasar. Imagínate que el capítulo termine que de repente, plof, el niño de la luna se transforma en Griffith y está delante de todos ellos. Sería una destrucción total, ese hiatus. No, No, ya yo sé no a lo que te sobrevivo a refieres. ese Fíjate, hiatus después. si en mi último video hablo exactamente de esto que vienes comentando y es básicamente lo que mencioné en el video, todo lo que ahorita hablamos y lo que acabas de comentar, que excelente aporte, por cierto. Este, ya sí, una pinche fusión de mundos Unimos las bien loca, mentes. pero de eso hablo porque yo creo que yo cada vez siento más y más que el hecho de que el apóstol Bejelis yo no lo he tocado porque es un tema que quiero agarrar con pinzas, ¿no? Pero yo cada vez siento más que el hecho de que él haya acogido al niño demoníaco en su momento va cada vez más y más dentro del flujo de la causalidad. O sea, por ejemplo, yo en mi trilogía de los apóstoles menciono que a mi modo de ver las cosas, claro está, porque también siempre tengo que aclarar, yo no soy Miura, puedo estar perfectamente equivocado y otra persona en lo correcto, pero yo menciono que para mí las órdenes que se le imparten a los apóstoles despiertan en forma de deseos. Lo menciono muy claramente, por ejemplo, en el capítulo cuando muere Wyatt y Sot va volando por el cielo antes, para llegar justo en el momento en el que lo tiene que partir a la mitad sin que nadie se lo diga. ¿Me explico? O sea, los deseos en los apóstoles para mí son Sí. como las órdenes que sí o sí tienen que hacer. Haciendo lo que quieren, ya cumplen como parte de la voluntad del Dios del abismo. Pero esos deseos que de repente un antojo o tengo que hacer esto así de repente, a mí me parecen órdenes. O sea, si el apóstol Virgil recibió un deseo inesperado de agarrar a ese niño y meterlo en el huevo que próximamente sería Griffith, yo creo que si pasa lo que acabamos de mencionar, que llega el niño a la luna y llega Griffith, yo creo que sería 100% que está dentro del flujo de la causalidad y eso activaría a su vez otra serie de mecanismos en la narrativa, como por ejemplo que Griffith tendría un escudo Sí. impresionante, o sea, impresionante ante Guts, porque tendría por un lado a Casca, que ya va a saber que su hijo está con Griffith, y por el otro lado el dilema moral de Guts, de, oye, ¿sabes qué? Voy a tener que navajearme a mi hijo, ¿no? Sí, Propio hijo. Sí. efectivamente. Sí, yo creo que es muy heavy cómo Miura puede llegar a desarrollar todo esto. Uno puede imaginárselo, pero la narrativa de Miura, viste que es tan natural todo lo que pasa, que no te exagera las cosas por demás, no se convierte en un shonen de peleas así nomás todo esto. Por eso lo que pueda llegar a suceder puede que sea una sorpresa de golpe, aparecer Griffith ahí, lo que fuese. Pero no es que se va a solucionar onda, aparece Griffith, una lucha final, termina el manga. No, los personajes van a hablar seguramente antes, van a decir algo. Yo me imagino que si es emocionante cada vez que aparece el Caballero Calavera y dice algo, y estamos todos frente a la pantalla como para decir qué es lo que va a decir ahora, imagínate Griffith hablando con Casca, o con... No, exploto, de solo pensarlo a Casca hablando con Griffith, o con Guts ahí presente, una reunión, digamos, una destrucción. A mí Sí, me está matando eso, porque es como dices, y aparte es la primera vez que Casca se reuniría con Griffith cuerda, o sea, ya recuperada. Y obviamente, yo lo que siento es que
Mira, hay otra cosa de Griffith que me fascina y es que también es algo que yo creo que a Casca siempre le va a llamar la atención y es que Guts es un guerrero, ¿no? ¿Y estás de acuerdo? ¿Y qué significa ser un guerrero? Un guerrero, si es bueno, o sea, esté solamente parado o esté peleando, tiene que ser una persona temible, o sea, porque son personas que o sea, con cicatrices, deben estar fornidas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se les nota el semblante, como muchas veces Mira nos lo ha mostrado, ¿no? Cicatrices, el semblante serio, ¿no? Que mide 2 metros, lleva una espada gigante, y algo imposible, una fusión imposible es lo que sucede con Griffith, ¿no? Porque él se ve como un ángel, se puede decir, como algo más allá de lo humano. Y pues obviamente los ángeles no existen en el campo de batalla, porque como te menciono, si un guerrero existe y es bueno, es temible, por hecho, ¿no? Y entonces, el hecho de que Guts le recuerda a Casca el festival por su apariencia, y obviamente Guts tiene las cicatrices de años de su guerra interminable contra el mundo astral, ¿no? Y en cambio ver a Griffith como antes de que estuviera de que fuera torturado, ¿no? Es un contraste impresionante porque los cambios físicos, el, el, el desarrollo, el paso del tiempo en Guts es más evidente es más evidente en Guts que en Griffith, entonces no sé qué va a pasar. No sé si cuando Casca vea a Griffith va a estar tranquila Sí. porque tiene a su hijo adentro y aparte ella vio a Femto, no a Griffith. Entonces es un tema interesante también. Súper ¿Sabes que mientras impactante. estabas hablando, estaba pensando esto de que Griffith tiene esa cara de ángel perfecta, de serenidad, de calma, ¿viste? Me imaginaba la posibilidad de una escena en donde esté Griffith llorando por algún motivo. Qué fuerte que sería eso también. Que se rompa esa máscara perfecta, tal cual, y que muestre expresiones más humanas. Va a ser increíble, la verdad que no puedo creerlo. Pero, y como te digo, da para que sigamos hablando 20.000 años más. Pero por una cuestión, para ir cerrando la parte de Berserk y ir tocando una parte divertida también. Así como en un momento dijiste que Berserk, bueno, ya era tu pilar, estamos hablando ya de las religiones mismas, de uno de esos animes, esos mangas que son tu top definitivo, tus gemas, que ahí ya siempre depende de uno, ¿viste? Uno te puede salir con una, otro te puede salir con otro, pero a todos nos une Berserk. ¿Cuáles serían, Soblit, tus gemas, digamos, tus tres series, tus dos series que quizás estén al mismo nivel de Berserk o están cerca? ¿Tenés pensadas algunas? Mm, qué buena pregunta. A ver, espérame. Ahí sí Ujú. voy a necesitar un poco de Un ayuda. poco de tiempo, de ayuda, Porque, mirá, sí. no, porque tengo aquí ya sabes, en tu manga las listas, pero es que mira, nada más voy a ver un rápido vistazo y Ujú. recordar, yo creo que las gemas que yo puedo mencionar, que digo que son sí o sí necesarias para hacer bueno, para estar entendido en todo lo que es este manga. A ver, Berserk. Welcome to the NHK. Por ejemplo, ¿lo has leído? Uy, la leí, increíble, muy heavy, muy graciosa, muy dramática, todo tiene. ¿No? Y cómo fue cambiando, ¿no? Porque al principio era muy divertido y tú pensabas que todo era en broma y termina con unos temas tan pesados. Y mira, a ver, otra que puedo mencionar que es de mis favoritas de siempre. A ver, espérame, da un segundito. Es que manga no sería, Sí. pero Evangelion me encanta. Yo Mm, creo que es como es algo obligadísimo, porque por ejemplo, mangas como Vagabond, sí lo he leído, me encanta. También el de ¿cómo se llama? Hay un villano que tiene un ojo en una máscara, pero ahorita no me acuerdo. Me leí una parte y me propuse volver a leer todo el manga porque lo tuve que dejar por cuestiones de la universidad, pero ya no lo retomé. 20 Century Boys. ah, 20 sí, Century Boys también esa me encanta. la tengo pendiente. Y ahorita, fíjate, hay un manga que ahorita yo creo que se va a volver, dependiendo de cómo lo terminen. Es un poco adicional porque no lo considero una joya todavía, pero Chainsaw Man me está encantando una barbaridad. Chainsaw Man. Ah, sí, me La suena, verdad no sé esa, cómo pero termina. es relativamente nueva, ¿o no? Sí. Pero yo lo digo desde ahorita porque, bueno, lo dejo fuera de las gemas, pero lo Le menciono porque tenés fe. se me hace sobresaliente, sí. Muchísima fe. Que heavy, sí, NHK, mi hermano en un momento Ibrea lo editó, ¿viste? Y en esa época lo vendían re barato.
y se lo compró y los primeros tomos son una risa, cuento un poco para el que no lo leyó, es un chico que es hikikomori, que está encerrado ahí en la casa, que no trabaja nada, y por cosas del destino se junta con una chica y con un chico y quieren hacer un videojuego eroge, de esos de citas, pero medio subido de tono. Sí, Y, una excusa para escapar de la realidad, ¿no? También. y hay mucho de paranoia, de todo lo peor de la humanidad, pero heavy. Después arranca en comedia y escenas muy cómicas, y a lo último se pone muy pesado. A mí me estresaba leerlo ya los últimos tomos. ¿Viste cuando en Berserk no estaba Pac y la Edad Dorada era media turbia, media jodida? A mí me transmitía un poco eso, era leer un manga, pero para saber cómo sigue, pero yo sabía que acá no la iba a pasar muy bien, era medio heavy. No, y deja eso, ya es de esos mangas que ya no podrían salir hoy en día, por Mm, ciertos temas. Bueno, dejando de un lado uno obvio como el suicidio, por ejemplo, no sé si sí, recuerdes y me marcó porque cuando lo volví a leer apenas, porque quiero subir contenido a mi canal de eso, lo volví a leer y me encontré con una parte que yo dije, no mames, realmente yo no lo veo en la actualidad así, porque trata de cómo este muchacho intenta como inducirse, si no mal recuerdo, como un fetiche loli y va a sí, fotografiar a muchachitas de secundaria, no son una cosa así, ¿no? sí, Y yo dije, no, o sea, es que de bromas a bromas, o sea, está bien y pues en su momento también sabemos que no es la intención, ¿no? Pero hoy en día claro. ya no podrías ver el manga Sí, así. tal cual. Sí, sí, sí. Sí, encima está muy bien dibujado. Son dos autores, me parece. Hay un anime, pero lo poco que vi se me hizo que estaba medio mal adaptado. No sé, no lo seguí, no me gustó mucho el anime. Sí, yo tampoco. Me acuerdo que en su momento lo vi, pero más por saber qué habían hecho con el manga que o sea, genuino interés y que me gustara la animación, porque como se desarrolla en espacios tan cerrados y tú Sí. los vas conociendo también y siempre son los mismos espacios, yo creo que no habría dado para tanto también. Ujú. Sí, sí, no, es muy buen manga ese. Y lo tenía medio olvidado porque claro, es cortito, ¿viste? Pero sí, está bueno y ahora actualmente sería muy jodido hacerlo. Sí, Sobri, definitivamente. para ir cerrando, ¿alguna otra cosita que quieras mencionar? Que te haya quedado. Pues yo nada más preguntaría, fíjate, no sé si ya te lo he preguntado, pero yo te preguntaría a ti, ¿tú cómo conociste Berserk? Me llama la Uh, qué, atención. bu- Qué buena pregunta. También da para hablar mucho, pero tampoco la voy a extender mucho. Hace mucho tiempo daban, no sé, creo que en el 2001, finales de los 90, daban un programa en la tele que se llamaba El Club del Anime, que daban openings y ending, viste, cuando no había mucho internet, nada. Entonces era como llegar a ver qué opening daban y eso. Y ahí dieron Tell Me Why, el opening de la serie vieja. Y Sí. durante mucho tiempo fue lo único, imagínate, nada más conocer el opening, vos pensás Berserk debe ser una divertida comedia. Y me quedó el Tell Me Why, y dije, fa, qué pegajosa que es esta canción, a pesar de que no la escuchaba, cada tanto lo repetían, viste, porque no tenían muchos openings en el programa, entonces los repetían, pero no sabía nada de la serie. Y después pasó que compré en una tienda de anime, Museum Games, que vendían anime, juegos de video, compré el DVD con los primeros capítulos, en ese DVD venían los primeros 14 capítulos, hasta la parte de los que Guts mata a los 100 soldados más o menos, y durante mucho tiempo el tipo no trajo el resto de los DVDs, entonces me quedé con que bueno, Berserk estaba bueno, pero no sabía cómo seguía. Después el tipo empezó a traer los DVDs, pero en vez de venir muchos capítulos venían de a 4 nada más, así que me gasté un montón de plata en terminarlo. Sí, sí. Y el tipo ahí hizo su negocio, fue una rata, hizo una jugada muy de Griffith, muy estratega. Y ahí, cuando terminé con el Eclipse, dije, fa, una serie que termina mal. O sea, una serie que termina espantosamente mal. Era algo que nunca había visto. Uno está acostumbrado, no sé, al final de Dragon Ball, que Goku se va con U, viste, a finales abiertos, como, no sé, el de Slam Dunk, cosas así. Pero Sí, un sí, final claro. que sea abierto y a la vez que sea nefasto, dije, no, me encantó. Y por eso es que yo considero que el anime es un multiverso aparte en donde la historia termina mal. No, sí, Y, estoy de acuerdo. y después, bueno, después de bastante tiempo, yo no soy de leer mucho mangas en la computadora. No sé, por alguna razón, hasta prefiero tardar un millón de años, pero conseguirlo en físico. Ahora ya es bastante difícil, pero
prefería conseguirlos en físico y como Berserk medio que era muy difícil conseguirlo, lo conseguí lo que pude y después dije ya fue, tengo que leer todo esto en orden, tengo que saber bien qué es lo que pasó y fueron noches de alegría pura. Imagínate, no sé, 2 de la mañana estar solo tomando mate o café, pasando las páginas de la saga de Mogus de la Inquisición. Oh, Una sí. locura, qué buena experiencia que me dejó. Son recuerdos, viste, que no, que me sacan una sonrisa. Ahora que estoy hablando estoy riéndome porque digo, qué bueno eso, contemplar esos dibujos, toda la luz apagada de mi pieza en ese momento y ir bajando las páginas donde la meten a Farnese y ve todas las torturas que están haciendo. Y vos pensando, no puedo creer que esto exista, que sea tan terrible. Y que el nivel de violencia y de gore y todo iba subiendo. Iba a un punto donde yo pensaba, ¿cómo puede ser que publicó esto este tipo? Increíble. No, sí, yo estoy 100% de acuerdo. Y aparte, lo que mencionaste, por ejemplo, hay dos cosas que quería añadir a eso. Lo primero es, Ujú. vamos a empezar por lo último, que lo más reciente que acabas de mencionar, que es que lo disfrutas una barbaridad y cómo es posible que exista un manga así. Yo por eso creo que es muy peligroso, por ejemplo, empezar a leer manga con Berserk, porque después de acabártelo yo creo que va a haber pocas obras que te llenen, Sí, ¿sabes? Y sí. entonces, por ejemplo, si empiezas puede que te encuentres otras buenas obras como Monster o la de Welcome to the NHK y así, o sea, otras obras que son de la misma calidad narrativa puede ser. Bueno, aunque aclaro, al menos en mi opinión, yo creo que Berserk está muy por delante de varias de ellas, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, después de encontrarte otros mangas más simplones, se te va a complicar continuar ahí. Por eso yo siempre que recomiendo, bueno, que quiero a alguien que lea Berserk, primero lo mando a otros mangas como Break Muy buena. Blade, por ejemplo, o también Monster puede ser también que me agrada, pero para que yo lo vaya metiendo más a este tipo de mangas más pesados, ¿no? Y la otra cosa que iba a añadir era lo que mencionabas del final, que yo creo que fue excelente el final de la serie del 97, Mm. porque fíjate, y también esto es no me acuerdo dónde lo leí, ahorita no me volteé a ver mi estantería, pero no encuentro lucidez en dónde lo leí, y resulta que siempre un final te va a marcar mucho, mucho más cuando es malo, o sea, Ujú. pero, o sea, no necesita ser como terriblemente malo, sino que siempre te deja más marcado un final que te deje pensando, ¿cómo pudo pasar esto? Al contrario Sí. de que pase exactamente lo que querías, porque finales buenos hay muchos, ¿no? Un Ujú. final malo siempre te va a marcar y te vas a acordar. Vamos a dejar un ejemplo claro como el de Shigatsu wa Kimi no Uso, ¿no? Este anime de esta muchacha violinista y el muchacho pianista, que al final todo el mundo o sea, todo el mundo lo recuerda para bien o para mal, pero lo recuerda y esa serie dejó huella en todas las personas que ven anime, por ejemplo. Y Sí. yo creo por eso mismo que el final de Berserk va a tener que ser algo no tan bueno, Ujú. lamentablemente. O sea, Sí. puede ser bueno para Gats, pero malo en otros aspectos. Y yo creo que tiene que ser así porque no creo que tenga que ser un final bueno del montón. Así como Ujú. hay equilibrio en la historia, así como hay simetría entre el grupo de Guts y el de Griffith, así como hay intenciones, deseos, muchas emociones muy humanas. Yo creo que tiene que terminar de una forma humana y la realidad no siempre es como la deseamos, ¿sabes? No siempre son Mm. cosas buenas lo que sucede en la vida. Entonces yo creo Sí. que me gustaría un final así para que me dejara marcado y a cualquier persona que lo lea, no marcado como un trauma de qué final tan malo, sino que Sí. me deje reflexionando como de el mundo es un lugar cruel. A mí me hiciste acordar, por ejemplo, Romeo y Julieta, que termina que los dos mueren, ¿viste? Y también marcó un... ¿Cómo puede ser? Esta historia no termina que se casan, termina que mueren los dos. Ujú. Increíble. Y con respecto al final de Berserk, me parece brutal lo que dijiste, porque lo conecto un poco con lo que estuvimos hablando durante todo el podcast, que a mí el final del anime, pese a que termina cortado, no lo considero un final vacío, sino que todo lo contrario, siempre pensé cuando veía el anime y se lo contaba a otros, que tenía cierta su moraleja, su enseñanza, esto de idolatrar a la gente, de depender tanto del otro y que el otro al final te termine traicionando, ¿viste? O termina siendo la suya y a vos te usa simplemente, como que le quería encontrar siempre una vuelta como para decir, Berserk se trata de esto, al menos el anime termina mal y vos en un momento dijiste que todavía no podemos decir nada sobre Griffith porque no sabemos bien cuál es su objetivo.
A mí me gustaría que el manga, si bien por ahí no va a terminar abruptamente como el anime, me gustaría que tenga alguna clase de significado, de mensaje o de algo que nos deje. Yo creo que con que nos deje algo y cierre todo perfectamente, ya va a quedar excelente por más que no termine en plena mitad del eclipse. Yo estoy 100% de acuerdo también. O sea, es que, fíjate, das respuestas muy buenas porque complementas y como que dejas hilo para retomar. Y yo creo que, por ejemplo, aquí con lo que mencionas, me parece fascinante porque precisamente, bueno, antes agregar que yo creo que el mensaje final de Berserk va a tener que ser algo bueno, algo positivo, ¿no? Pero igual para las instancias finales de cómo va a terminar el manga, yo creo que también va a haber cosas que tendrían que dejar un mensaje algo negativo. Por ejemplo, mire, te hago esta pregunta así ya más en corto, así como de, ¿tú crees que está mal vengarse, por ejemplo? Vivimos en una sociedad que dice, o sea, ya sabes, la típica frase de vengarse es malo, mata al alma y la envenena y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que vengarse es malo, por ejemplo? O sea, pero en lo personal, ya después lo Claro. trasladaremos a... Y mira, yo justo, excelente lo que me está diciendo. Hay dos cosas que se me vienen a la mente. En el manga, el de Verse de Gigantomaquia, que personalmente no me gusta, el de Miura, en un momento el protagonista está peleando con una especie de hombre insecto y el hombre insecto le dice, yo me quiero vengar porque tu pueblo, no sé, mató a mi pueblo, una cosa así. Y le dijo, ¿y vos no sentís odio cada tanto? O sea, ¿no sentís odio? Una onda así lo de vengarse. Y el protagonista le responde, no sé, para mí sentir odio es como perder. Y yo me quedé con eso de claro, que los japoneses, para ellos la muestra de modales significa superioridad. Quizás el hecho de sentir odio es debilidad también y es como indigno, es como algo malo sentir deseos de venganza. Pero, si bien eso me parece por el lado más noble, también yo soy muy fan de la última película de Rambo, Last Blood, en donde a la sobrina de Rambo le hacen un montón de cosas malas y al final Rambo dice esto no es venganza sino que es justicia. Sí, sí, Mirá, sí. es como que está bien, a veces más que vengarse es eliminar algo que hace mal al mundo. Sí, yo Así estoy de acuerdo. que mi pensamiento sería que si vos sabés que lo que hizo mal le va a hacer mal a mucha gente y tendrás que ponerte la remera de Punisher, el superhéroe este de la calavera en el pecho y ser el malo aunque sea como para traer el bien. Yo soy medio en ese sentido medio loco, Sí, sí, sí. pero prefiero esos superhéroes que son un poco más guarros y se ensucian las manos. Prácticos, ¿no? Así de es malo, ahí va. Y Mira, viste que Batman al Guasón lo mete preso 20.000 veces y el Guasón se uh-huh. sigue escapando. Y yo creo que en algún momento hay que cruzar la línea y, como dice un poco Devilman, devolverse un demonio para enfrentar demonios. Poco eficiente también, ¿no? Mira, ve por Mm, ejemplo esto. Esta pregunta te la hago, mira, porque sí. precisamente preparándome para esta entrevista y leyendo mis guiones también para no intentar hacer muchos spoilers de lo que viene en el canal y así, mira, yo igual llegué a esta conclusión de lo que yo podía decir del final de Berserk, porque, por ejemplo, y aquí esta pregunta puede que le vuele la cabeza a muchos, pero, ¿se acuerdan que en el capítulo de precisamente uno que acabamos de tocar, muy polémico, el capítulo 83, el dios del abismo dice, lo que tú quieras hacer, o sea, es tu voluntad, porque lo que tú hagas será adecuado para tu especie como un todo, ya sea que traiga la destrucción o la salvación, ¿no? Ujú. Y mira esto, y por eso te pregunto lo de la venganza, y me respondiste exactamente lo que esperaba que me podrías responder, esto de si va a ser mal, pues obviamente hay que cortarlo de tajo, ¿no? Pero aquí viene otra cuestión bien interesante respecto al final, que es, imagínate que Griffith no quiere hacer algo malo. Sí, muy Imagínate, buena. imagínate que al final su sueño en sí es la supremacía de la humanidad o alguna cosa así, y al La final prosperidad, sí. prosperidad, porque no, a nadie se nos debe olvidar que en los últimos capítulos Griffith no ha mostrado otra cosa más que un management excelente, buenas iniciativas, propuestas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, cero discriminación, todo eso, ¿me explico? Ujú. Imagínate que no quisiera hacer algo malo, ¿no? Eso sería Entonces, excelente. ahí vendría otro dilema moral. Pero a lo que yo quería llegar con todo esto es que el mensaje al final, ¿sabes cuál va a ser respecto a la venganza? Yo creo, muchas personas ven un final y han circulado muchos fanfics con Guts sosteniendo la cabeza de Griffith en la mano y sentado en un trono, ¿no? Ujú. Ese final es imposible.
Sí, es muy vacío. Sí, porque eso, que le corte la cabeza de un tajo, no va a eliminar años de sufrimiento. O sea, no significa que todo por lo que pasó Gats no es una redención, no es una consumación de su objetivo. Tendría que ser algo con sufrimiento perpetuo o de alguna forma hacer daño en una escala similar. Eso si Gats se quiere vengar, que yo, en el momento en el que Gats deje la venganza, yo creo que va a ser uno de esos momentos en los que me la voy a pensar muy cabrón sobre el guión de Miura. Pero es lo que quería mencionar de los mensajes del final de Berserk. Yo creo que van a estar muy cañones, tendrían que ser polémicos, porque si llevas años hablando de venganza, para que al final, imagínate que se encuentren y digan, no, ¿sabes qué? Te perdono, ya, yo también me pasé de lanza algunas veces, güey, no pagué mi coca en la tienda, güey, no, pues yo no soy quien para juzgarte, ¿no? Si acabara así sería horrible. Sí, se me vino a la mente una imagen y estaba pensando de qué manga era, pero al final no era de un manga, sino que es la pochoclera Avengers Infinity War, cuando, no sé si la viste. Sí, sí, sí. Cuando Thanos, el final, cuando Thanos logra su objetivo, pero se queda así como medio como valió la pena haber matado tanta gente y demás. Eso de que Griffith logró la paz en el reino, en el mundo, protegió a los humanos, pero tiene también ese castigo interno de realmente hice algo malo, me mandé una cagada. Pero me parece, pese a que es interesante, me parece muy suave para lo que sería el final, así que no creo que pase, no creo que sea un spoiler esto que dije. No, ya vas a ver, mi querido Puma, voy a subir todo lo que comento. Como te dije, estudié y procuré no hacer spoilers de mis próximos videos del canal, pero vas a ver la teoría que estoy planteando ahorita para el final de Berserk. Habla muchos de los temas que tocamos ahorita, pero intento desarrollarlos más a profundidad porque obviamente, fíjate, yo no espero que nunca veamos el final de Berserk, pero como va muy lento, me he dado tiempo de hilar dos, tres cosillas ahí, ¿no? Y sí, eso está bueno, como vos decís, capaz que en algún momento algo acertamos, capaz que no, pero hemos esperado bastante como para teorizar y dije, ¿por qué no? Ya fue, vamos a teorizar, vamos a intentar, por si nos pasa algo a nosotros, busquemos el final que más nos parece convincente y dejémosle ese y ya fue, tal cual. En efecto, en efecto. Pero bueno, Solid, ya como para que no dure demasiado esto, sabés que estás invitado cuando quieras pasarte por el canal, seguimos hablando de Berserk, de cualquier otro tema que te interese. Y te agradezco por haber estado, che. Yo te agradezco a ti por la invitación. Es la primera vez, de hecho, la primera vez en la historia que el canal Soblit hace una colaboración. Y me da mucho gusto que haya sido contigo. También un saludo a toda tu audiencia. Gracias por recibirme en su canal y brindarme de su tiempo, tanto tú como tu audiencia que van a estar viendo esto en un futuro, ¿no? Tú igual estás invitado a mi canal a ver cuándo hacemos una colaboración de la misma forma. Las puertas están abiertas. Estos crossover sin duda demostraron de que Berserk es una serie que da para mucho que hablar y somos personas que somos complicadas, que le damos muchas vueltas al asunto y eso es muy divertido, la verdad es muy interesante. En efecto, en efecto. Bueno, Solid, gracias por haber participado, un abrazo, nos estamos viendo, ahora te quedamos con toda la intriga para tu próximo video, ahora está toda la expectación. Y bueno, también veremos qué es lo que sucede en el mundo de Berserk con este anuncio y todo lo que sigue. Y en el mundo de Duranji también. Ya veremos. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, gente, gracias por haber escuchado hasta acá. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Dime qué dijiste ayer. Puede ser, aunque sé